Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. La crisis política, económica y social ocasionadas por la propagación del COVID-19 será, sin dudas, un parteaguas en la historia contemporánea. En este tiempo de transformaciones, el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana quieren ser parte del cambio. Para reflexionar sobre la recuperación del país en el mediano y largo plazo, el pasado 29 de abril se reunieron virtualmente 36 personalidades, cada una de las cuales aportó sus ideas y sus propuestas para construir el futuro. Las tres grandes líneas temáticas abordadas en el coloquio están expuestas en el siguiente programa, que representa una muestra de la pluralidad y la calidad de los especialistas convocados. Escuchamos. Una visión de futuro requiere de una actitud incluyente en lo ideológico y también en la interacción cotidiana. Rescatando lo que decía una de las ponentes, requiere una actitud empática, no solamente con aquellos que son cercanos a nuestra manera de pensar, sino también con aquellos que tenemos posiciones antípodas en lo ordinario. En segundo lugar, que tenemos que preservar las decisiones políticas fundamentales de nuestro país que están plasmadas en la Constitución, que es el Estado de Derecho, el régimen republicano, es decir, la división de poderes, los principios democráticos esenciales, la vigencia plena de libertades y, desde luego, un renovado federalismo, que desde luego no es un tema reciente, es un rezago histórico, pero que hoy enfrenta nuevos desafíos. En tercer lugar, una reflexión me parece de muchos de los que hicieron uso de la voz, en el sentido de que la acción pública tiene que ocuparse de todos, sí, como hoy se ha puesto desde el gobierno federal en la premisa de la base de la pirámide, pero también en la cúspide, no debe haber exclusiones de ningún tipo, en ningún segmento de la sociedad. También creo que es un común denominador de lo que aquí se ha dicho, preservando los principios de la economía de mercado, los principios de la democracia liberal. Tenemos que construir una sociedad más responsable y más solidaria. Elementos fundamentales como la educación de calidad, el acceso a la salud, el tener empleos y salarios competitivos, el tener acceso a una vivienda digna a través de los mecanismos de mercado y finalmente a un sistema de pensiones eficaz, sustentable a largo plazo, deben de ser prioridades absolutas de la acción pública. También rescatar, aquí varios han coincidido en la importancia del actuar no solamente en interacción con el gobierno federal, que desde luego tiene un lugar de gran relevancia, sino reencontrar los caminos de coordinación y de vinculación desde la sociedad y particularmente en el caso del sector privado, con los otros órdenes de gobierno, con el orden estatal y lo municipal. Parecería que hemos tenido una costumbre reiterada al paso de los años de solamente focalizar nuestros llamados, nuestras gestiones, nuestra interacción cotidiana con el ámbito federal, pero que hoy deberíamos de fortalecer estas otras instancias precisamente en la interacción cotidiana. Y finalmente, creo que lo que ha sido el mayor, digamos, punto de coincidencia de esta mesa, la necesidad de encontrar acuerdo social, de ponernos de acuerdo más en los temas que hay identidad de principios, de valores, una visión compartida, sobre todo cuando hablamos de largo plazo. Habrá que, desde luego, que discutir en el ámbito de las ideas con pleno respeto, de manera incluyente, los modos para hacer las aproximaciones sucesivas hacia esa gran visión, pero ni duda cabe que la visión compartida tiene que dar lugar a un gran acuerdo nacional. Y por eso creo que, así como se ha discutido en las otras mesas, probablemente una de las grandes conclusiones de toda esta deliberación es la importancia de que después de esta pausa, de este sismo que hemos tenido producto de la pandemia y que está afectando todas las estructuras desde lo social hasta lo económico, este acto en el camino nos permita justamente poner en perspectiva aquello que nos une y que este acuerdo nacional sea el vehículo para que podamos alcanzarlo y perseguirlo todos juntos. Cuando la pandemia esté controlada, la recuperación económica, también las pruebas van a ser fundamentales y creo que ahí el sector privado se va a tener que empezar a imaginar ante la deficiencia del Estado para garantizar número de pruebas suficientes, que en fábricas, que en centros de trabajo se van a tener que hacer pruebas regularmente y desgraciadamente no veo que esa discusión esté permeando lo suficiente dentro de la sociedad mexicana. Primero las pruebas para contener la pandemia
y después las pruebas para garantizar la recuperación económica. Estados Unidos y México deben resolver los problemas actuales lo antes posible. También deben establecer mecanismos para abordar estos temas de forma regular para evitar problemas tan importantes en estas cadenas de suministros vitales. El sector privado debe ser consultado e involucrado en este proceso. El objetivo debe ser hacer que las cadenas de suministro de América del Norte sean más seguras, más resistentes y más competitivas. Se está hablando de que México podría tener el peor año de crecimiento económico probablemente desde 1932, que podríamos tener una caída de doble dígito este año, lo cual es posible si vemos los pronósticos para la economía de Estados Unidos. Pero lo que a mí más me preocupa no es tanto la caída como la falta de posibilidad de rebote. Lo que algunos calificadores como Moody's han dicho es que entre 2021 y 2024 la capacidad de recuperación de México no excedería un crecimiento del 2% al año, o sea, lo cual implica que veríamos una caída en forma de L, es decir, una caída y después estancamiento. Y esto no es gratuito, eso es algo que a lo que hemos llegado a raíz de un gobierno que ha sido incapaz de hacer inversión productiva en infraestructura, cancelando obras que detonarían importante inversión colateral como era el aeropuerto, pero simultáneamente cuando hemos visto a una inversión privada que se ha contraído ante la incertidumbre que el gobierno y el entorno han provocado. Que estamos en el mejor momento cuando pensamos en la etapa 2030, cuando pensamos en el mediano y largo plazo, ya no solo hablar de transitar la crisis, ya no solo hablar de transitar la coyuntura, sino de cómo vemos a México en el mediano y largo plazo. Y es ahí donde estos dos temas se tienen que encontrar. Se tiene que encontrar el crecimiento económico, que es requisito sine qua non, es indispensable para el desarrollo, pero también la visión seria y completa del desarrollo incluyente. Subsidios condicionados para que empresas mantengan su plantilla laboral, el diferimiento en el pago de impuestos provisionales, así como la exención de aportaciones patronales al Seguro Social, al Infonavit, a las AFORES, de modo que esto contribuya a que el sector empresarial mantenga el empleo existente. Ante el abrupto freno económico, la única palanca que nos queda, o la más importante, es la masiva intervención pública. Es la hora del Estado, de su presencia y de su gasto para mantener viva la economía real en los meses drásticos que están por venir. Frente a la adversidad, estamos obligados a ofrecer una y otra vez todos los argumentos que sean necesarios para enfrentar una calamidad que está entrando a su fase incremental en estas horas. Sin duda alguna necesitamos un acuerdo nacional, necesitamos sumar las fuerzas con los sectores productivos de ese país, con las empresas que precisamente generan empleos, pero también tenemos que hacer hincapié en que hemos hecho un trabajo y seguiremos haciendo un trabajo dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores, como lo hemos hecho en conjunto con el sector empresarial de salarios justos, que hoy en día sí representan el tema inflacionario, algo que antes no se hacía y que también el sector empresarial se ha sumado en ese sentido. La federación debe constituirse en la rectora de la recuperación, apoyar las iniciativas, todas las iniciativas que sean viables y que hagan viables a las empresas y el empleo que hasta antes de la pandemia se había alcanzado y, por supuesto, los que son necesarios seguir creando en el cortísimo plazo. Hacer leyes y vigilar la aplicación del gasto público desde el legislativo y garantizar el Estado de Derecho, división de poderes y certeza en la libertad del trabajo y seguridad de todas y todos desde el Poder Judicial. Creo que deberíamos recuperar la idea de una economía mixta que constituya el verdadero contexto de la colaboración económica y social y la plataforma a partir de la cual podamos plantearnos un crecimiento mayor que nos acerque a un desarrollo propiamente dicho. Cuidar la liquidez. La liquidez en la empresa es el oxígeno para cruzar a ese mediano plazo tan pretendido y tan deseado para todos. 2, eliminar gastos innecesarios, cuidando las actividades clave, a las personas y a las
propias actividades que generan verdaderamente valor en una organización. Tercera, qué importante en una época como la que vivimos para asegurar la viabilidad y la continuidad operativa, cercanía y más cercanía con los clientes y con los consumidores. Tenemos cada vez mejores herramientas tecnológicas para estar cercanos a nuestros clientes, a los consumidores, porque, como sabemos, a ellos se debe la empresa. Cuarta, cercanía y más cercanía con los colaboradores. La empresa es una comunidad de personas y de las personas depende la generación de valor y la sostenibilidad de la empresa. Y quinta iniciativa para asegurar la viabilidad de corto plazo es comunicar iniciativas, comunicar los planes, pero sobre todo lograr la unidad dentro de la empresa. Creo que sin unidad, sin un equipo comprometido, sin un equipo que tenga una visión positiva para salir adelante, difícilmente se pueden cruzar momentos difíciles. El COVID-19 expuso las enormes carencias de nuestro sistema de salud, debido, en parte, por la corrupción del pasado y por la política de austeridad del presente gobierno. La pandemia nos golpeó de lleno. Algunas ideas expuestas por los especialistas para recuperarnos de la crisis son garantizar el equipo adecuado para el personal que trabaja en centros de salud, crear un consejo ciudadano para este sector, asegurar la capacidad de reacción a largo plazo, así como promover el desarrollo de un sistema de seguridad social universal. Estos y más temas se abordaron durante la mesa del Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex. Veamos. Creo que se trata de entrada de una gran batalla de conocimiento y que ha vuelto a plantear el papel de los expertos, cuál es el papel de los expertos en la toma de las decisiones públicas. Creo que tendríamos que salir de aquí con un mayor apego a la ciencia y al conocimiento, con un estilo cognitivo de gobierno más abierto al aprendizaje, menos vertical y menos jerárquico. México tiene que rediseñar a fondo, por completo, su red de protección social o estado de bienestar. Es muy importante hacerlo, no solo desde el punto de vista del gasto, sino también del financiamiento. Sin una reforma fiscal o hacendaria concomitante, no hay manera de rediseñar todo esto. Lo único que seguiremos haciendo, si vamos por ese camino, son nuevos parches, más parches. Algunos de los parches han sido excelentes, como el Seguro Popular, lástima que se destruyó, pero siguen siendo parches. Se necesita un rediseño completo. Es un reto muy parecido al que enfrentan hoy, entre muchos otros, Estados Unidos y Chile. Yo creo que tendríamos mucho que ganar si estuviéramos en una comunicación mucho más estrecha con políticos, especialistas, intelectuales norteamericanos y chilenos que enfrentan un reto muy parecido al de México. Es momento de proponer plataformas, mecanismos, estructuras de negociación social que logren que esta crisis que se viene no desemboque en una crisis de violencia e ingobernabilidad en nuestro país. El tema de la tecnología y la ciencia son las herramientas realmente más poderosas que existen y que el reto para todos es cómo poderlas utilizar de manera más inteligente y cómo adaptarnos a ella en todas las empresas, de todas las industrias y de todos los sectores. Y ahorita en este confinamiento más importante lo estamos viendo y la salida de todos a tener una buena empresa y salir adelante va a estar muy pegada en ello. La pandemia, por cierto, ha reivindicado al Estado en la globalidad. Si Europa sufre las consecuencias de la ola privatizadora que se inició en los años 80 y que debilitó sus sistemas de sanidad pública, nuestro país sufre más por carecer de un estado de bienestar y, por tanto, de salud universal y de equilibrio social. Fue un grave error haber satanizado lo público y haber deificado lo privado. Y eso lo estamos viendo el día de hoy. Aquí en México, la mayoría padeció la cruda neoliberal sin haber disfrutado la borrachera estatista. Ya es hora de detener nuestro péndulo en el justo medio. Ahora bien, la red protectora es indispensable, pero no suficiente. Se requiere crear riqueza y trabajo y debe contrarrestarse un desequilibrio que afecta a las empresas que más empleo generan, las micro, pequeñas y medianas.
El primer paso para combatir los efectos nocivos de cualquier desigualdad es visibilizar a los débiles. La reconstrucción debe comenzar por establecer un verdadero Estado de Derecho que iguale a todos frente a la ley y que genere condiciones de certeza para la inversión, la innovación y la generación de empleo como palancas fundamentales del desarrollo. No podemos seguir ahuyentando a la inversión nacional y extranjera si queremos ser un jugador dinámico en Norteamérica y el mundo. La construcción de dicho Estado de Derecho implica, entre muchas otras cosas, contar con una fiscalía profesional, eficaz y, sobre todo, ajena al sectarismo político. Sin una fiscalía que sirva, no podremos combatir la delincuencia, la corrupción y la impunidad. Creo que la pandemia nos permite anticipar escenarios que veíamos más lejanos, como son las consecuencias del envejecimiento en México. Es un proceso en el que ya estamos desde hace tiempo, pero la pandemia nos ha permitido ver sus implicaciones, las vulnerabilidades y lo mal preparados que estamos para enfrentar el proceso de envejecimiento. Por un lado, como ya mencionaba yo, el proceso de envejecimiento es algo que ya venía de atrás, es resultado de cosas que se han hecho muy bien en México, es resultado de que ha disminuido la fecundidad, de que ha aumentado la esperanza de vida, sobre todo en los 70s y los 90s. En primer lugar, como ya se ha dicho, pero quiero reiterarlo, la importancia de mantener vigente y activa la división de los poderes, la importancia de que a nivel nacional y por supuesto también a nivel de las entidades federativas se activen los congresos correspondientes. En el caso nacional, el Congreso de la Unión no solamente debe de sesionar de manera ordinaria, sino que lo debe hacer con una agenda propia y con una agenda que atienda la necesidad de emitir las leyes en las distintas materias que el país va a estar necesitando. Pero en este momento quiero referirme al emprendimiento como un gran recipiente donde nacen muchas empresas, también mueren la mayoría, y según el impacto de sus ideas en el mercado, crean empleos, riqueza y por ende bienestar social y económico. En México no tenemos un ecosistema amigable para las nuevas empresas. Estamos en el sitio número 60 a nivel mundial como país con facilidad para hacer negocios, de acuerdo con el Banco Mundial, y en 2 años, ojo, perdimos 11 sitios. Y esta brecha la podemos cerrar muy rápido si hacemos lo que otros países hicieron hace más de 20 años. Y la solución es digitalizar todos los procesos a los que se enfrenta un emprendedor al abrir, operar o cerrar una empresa, pudiéndolo hacer por Internet al momento. La información es uno de los activos más importantes y valiosos en la sociedad contemporánea. Sirve para tomar decisiones, pero también para hacer una sociedad más justa. Si no tenemos datos confiables que nos permitan distinguir quién es un microempresario, un trabajador verdadero y distinguirlo de un cliente político, estamos condenados a gastar mal los recursos. México tiene una muy buena experiencia en lo que es avanzar en crear un sistema de información de calidad. La crisis del 94 dejó claro que uno de los problemas más graves del sector financiero era la baja calidad que ellos tenían sobre sus clientes. Desde entonces, el sector financiero invirtió grandes recursos para corregir esto. Ahora, el sector financiero es probablemente el sector que tiene mejor calidad de información en el país, y esa es una de las fuentes, o yo diría, es una de las grandes fortalezas del sector financiero. Creo que tendríamos que transitar a un sistema de seguridad social tendencialmente universal que reduzca desigualdades y que elimine la distinción entre trabajo formal e informal. Nadie lo ha dicho mejor que Santiago Ley, quien ha escrito, cito, transformar la seguridad social es el único camino para ampliar la protección social, reducir las desigualdades en la distribución del ingreso, mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, aumentar la productividad y lograr mejoras permanentes en los ingresos y el bienestar de todos los mexicanos. Fin de la cita. Implica esto, de forma estructural y gradual, dar acceso universal a los servicios de salud, generar una pensión universal, ampliar la cobertura de las guarderías, generar un seguro de desempleo y otras medidas complementarias. Nadie mejor que la empresa para promover el cambio que la sociedad necesita. Las empresas tienen visión de largo plazo,
cuentan con recursos humanos y económicos y están orientadas a resultados. ¿Y qué hacer como ciudadanos? En México vivimos alrededor de 130 millones de personas y 50 de ellas son pobres. Eso quiere decir que la mayoría de los mexicanos estamos en condiciones de apoyar a los menos favorecidos para que salgan de esta situación, no en 3 ni en 2, sino en esta generación. El crecimiento económico no ha sido ni será suficiente para sacar a millones de la pobreza y por eso no tenemos que hacer y nos tenemos que hacer corresponsables de la vida de quienes más lo necesitan. Tenemos que apostar por ser un actor global, es de la mayor importancia. Y bien, la emergencia nos separa físicamente, eso no quiere decir que no debamos de cooperar entre las naciones y tenemos que apostar por un mundo global y en el que México sea un actor importante, participativo. Creamos en nosotros que tenemos un papel y mucho que decir. Que tenemos que tener ideas muy claras de cómo reactivar rápidamente la economía. Y cuando pensamos en reactivar la economía casi de manera natural, pensamos en el gobierno federal. Y yo creo que las circunstancias nos obligan a pensar desde lo local. Y qué bueno que sea así. Y propongo que desde la sociedad se exijan otros modelos de gobernanza para estos tiempos tan extraordinarios. No son tiempos de hacer política, en definitiva, son tiempos de gestionar, de aportar soluciones y necesitamos un gobierno de los mejores. Un gobierno de gestores, de tecnócratas, de académicos, de políticos, pero de altura. Y no para hacer política, sino para gestionar la reconstrucción de este país. En definitiva, ese gobierno de los mejores que nos ayude también, que ha sido, yo creo que muy comentado en anteriores participantes, que nos apoye en la redefinición de ese modelo capitalista en el que como sociedad trabajamos, que estimule la reflexión sobre el propósito de las empresas, de los seres humanos y que apoye de manera decidida a esta reconstrucción de una sociedad y a la generación de un sistema más incluyente, más solidario, más justo, más consciente. Tendríamos que hacer una cruzada nacional para producir mascarillas, una cruzada donde la iniciativa privada participara de manera muy eficiente, crear un consejo sanitario ciudadano que podría ir en paralelo con el del presidente, porque no podemos depender de una sola persona, como es el señor López-Gatell, en lugar de que invitemos a nuestros maestros, a nuestros catedráticos, a nuestros epidemiólogos, a que participen y den sus puntos de vista, junto con los grandes expertos mundiales, que son los que ya dieron resultados, ya han funcionado. Yo creo que es la hora de que el señor López-Gatell se archive y que creemos un consejo ciudadano sanitario para salir adelante de esta crisis terrible que estamos padeciendo. La pandemia nos deja varias lecciones que debemos aprovechar. Sabemos que es indispensable promover el profesionalismo y la meritocracia en los puestos de gobierno, por lo que es indispensable garantizar la autonomía de los poderes. Rediseñar el esquema federal para dar más peso a los gobiernos locales, crear una fiscalía útil que combata realmente la corrupción y la impunidad. En la crisis, no todo es pérdida. Hay naciones que han encontrado un nuevo impulso después de una desgracia natural. Hay muchas ideas y propuestas para la recuperación, entre ellas que nunca merece mayor importancia que instaurar en México un auténtico Estado de Derecho. Veamos. Aquí es crucial entender una cosa. La única forma en que podemos cambiar el escenario inercial catastrófico a un escenario más constructivo, de mayor progreso, es acotando al Poder Ejecutivo, rescatando el gobierno y la política en las decisiones del Congreso. Hay que diseñar el esquema federal de la República para hacer vigentes los principios del municipio libre, la soberanía estatal, en un auténtico federalismo, tanto municipio como sea posible y tanto estado como sea necesario, y también tanto estado como sea posible y tanta federación como sea necesario. Se trata de redistribuir las atribuciones del artículo 124, las exclusivas, las coordinadas, las concurrentes. Un presidente concentrador del poder de manera absoluta. México requiere de una república de equilibrio entre los poderes.
de independencia entre ellos mismos y de una relación civilizada de los poderes de la federación con las entidades federativas. No podemos construir el siglo XXI con un México excluyente. Yo siempre he sido minoría, esto no es novedad para mí. Lo que es novedad es que se renuncia a esa acción de tener un México incluyente. Plantea hoy nosotros es la exclusión. Esa exclusión, aunque sea de pirámide invertida, no está bien. No estaba bien cuando se excluía a la base y no está bien ahora que se pretende excluir a la punta. Las lecciones que ha dejado esta crisis son claras. Nuestra economía no puede ni debe depender del petróleo. Se tiene que fortalecer el sistema de salud y la inversión pública debe ser prioridad en educación, cultura, ciencia y tecnología. Para la recuperación económica del país, pongo en la mesa el establecimiento del ingreso mínimo vital durante la contingencia, equivalente a un salario mínimo mensual, una medida de carácter no asistencial para combatir la desigualdad y la falta de ingreso causada por la pérdida de empleos. Lo primero, lo más urgente, es detener la caída y reconocer que esta crisis se llama liquidez, impulsar con cuidado, pero sin titubeos, un proceso de reactivación. Finalmente, la pandemia del coronavirus, y hemos escuchado voces muy importantes, terminará en algún momento. Y entonces lo más riesgoso, lo más importante me parece, para millones de familias, para la vida institucional, para empresas, millones de trabajadoras, de trabajadores, pues serán las consecuencias generadas por el gobierno de un solo hombre que no respeta la legalidad ni tampoco a los otros poderes democráticos, con amenazas reiteradas a la libertad de expresión y con un desprecio, como se ha demostrado en este tema presupuestal, a la propia Constitución, entre otros. Cambiar el foco de atención. Y esta es una idea que hace rato dejó entrever Eduardo Sojo. Debemos fortalecer la agenda de acercamiento del sector empresarial con los poderes legislativos, tanto el federal como los locales, y hacer más acciones con los gobernadores y con los alcaldes. Hay una enorme fuente de oportunidades en lo local.